Hola, ¿qué tal? En este video informático voy a hablar acerca de una de las emociones con el cual lidiamos día con día en todo momento a toda nuestra vida. Estos son los aspectos teóricos del estrés. Para hablar de estos aspectos teóricos tenemos que considerar dos puntos muy importantes, tanto qué es estrés como un estresor. ¿Qué es estrés? Estrés es el proceso mediante el cual el individuo responde a los sucesos que son percibidos como amenazantes o desafiantes. ¿Y qué es estresor? Es cualquier factor que ocasione que el organismo se ajuste y se manifieste una respuesta no específica al estrés. De acuerdo con múltiples investigaciones que se hicieron a lo largo de la historia, se indicó una serie típica de respuestas a situaciones estresantes que incluyen las etapas de alarma, resistencia y agotamiento. Esto, con el pasar del tiempo, denominó lo que conocemos ahora como síndrome de adaptación general, o en sus siglas más abreviadas como SAG. Este estudio logró señalar que se puede haber o que existe un tipo de estrés bueno, que se denominó como eustrés, que a su vez significa desafío, y también el otro lado contrario, el estrés malo, que se denominó como distrés, que también se señaló como dañino. En el estrés bueno, resulta que esto se da por las demandas, pruebas, situaciones difíciles en las que estamos seguros que podemos superar y esto nos lleva a sensaciones y acciones positivas. En su lado contrario, como mencioné antes, el estrés malo está asociado con sensaciones negativas y pues da un daño que es causado por nuestra propia mano hacia nosotros mismos. Los factores estresantes tienen una gran influencia en el estado de ánimo de nuestra sensación de bienestar, nuestro comportamiento y salud. Las respuestas de estrés agudo en individuos jóvenes y sanos pueden ser adaptativas y por lo general no imponen una carga de salud. Sin embargo, si la amenaza es incesante, es paulativa y muy constante, particularmente en personas mayores y poco saludables, los efectos a largo plazo de los factores estresantes pueden dañar la salud y con eso llevar a enfermedades fisiológicas crónicas. Y bien, continuando con nuestra presentación, hablaremos acerca de la segunda fase del estrés, y esta es la fase de resistencia. Después del shock inicial de un evento estresante y de tener una respuesta de lucha o huida, el cuerpo comienza a repararse a sí mismo, libera menor cantidad de cortisol y la frecuencia cardíaca y presión arterial comienzan a normalizarse. Aunque el cuerpo entra en un periodo de recuperación, permanece en alerta máxima durante un tiempo. Si supera el nivel de estrés, la situación ya no es un problema, el cuerpo continúa recuperándose hasta que los niveles hormonales y la frecuencia cardíaca, como la presión arterial, alcancen un estado previo a la situación del estrés. Algunas situaciones estresantes continúan por largos periodos de tiempo. Si no se resuelve el estrés en su momento y el cuerpo permanece en alerta máxima, eventualmente se adapta y aprende a vivir con un mayor nivel de estrés. En esta etapa el cuerpo pasa por cambios a los que no eres consciente en un intento de lidiar con esta situación estresante. El cuerpo continúa secretando una hormona del estrés y la presión arterial permanece elevada. Puede pensarse que está manejando bien el estrés, pero la respuesta física del cuerpo cuenta una historia diferente. Si la etapa de resistencia continúa durante un periodo demasiado largo, sin pautas, para compensar los efectos del estrés, esto puede conducir a la etapa de agotamiento, y es la tercera. Los signos que se ven en esta segunda fase, ya cuando se está teniendo todas las hormonas elevadas, son las de irritabilidad, frustración, concentración. La concentración es muy poca y muy pobre, al igual como fases de sueño y quizás el episodio del llanto. Como bien ya habíamos mencionado antes, ya en esta etapa, la tercera, la etapa de agotamiento, en esta etapa se ve el resultado que el estrés ha prolongado o se ha vuelto crónico. La lucha contra el estrés durante largos periodos para agotar sus recursos físicos y emocionales, como mentales, hasta un punto en el que el cuerpo ya no tiene fuerza. Para combatir el estrés puede darse por vencido o sentir que la situación es desesperada. Los signos de agotamiento incluyen más fatiga,
exceso de agotamiento, hablamos de una depresión mucho más fuerte, niveles muy altos de ansiedad, la disminución de la tolerancia al mismo estrés. Los efectos físicos de esta etapa también debilitan el sistema inmunológico y te ponen en riesgo de enfermedades relacionadas a este mismo tema, al estrés. A continuación, mostraremos una dramatización que nos va a hablar o nos va a especificar cómo se maneja el estrés en nuestra realidad. Vamos a identificar luego de esta dramatización en qué fase del estrés llegó la representación dramática que vamos a dar a continuación. Ella es Luisa Palma, una mujer de 36 años quien es cofundadora de un negocio de consultoría de gestión. A estas personas se les paga por compartir su conocimiento y experiencia con el fin de ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos y solucionar problemas en diversas compañías. Luisa gana anualmente un total de $350,000. Vive con su esposo Andrés, que es un hombre de 45 años, trabaja en tiempo parcial y con su menor hijo Saúl, que tiene apenas 8 meses de haber nacido. Ambos viven en la ciudad de Lima, en Perú. En una ocasión Luisa llega como siempre al trabajo y está ocupada. Las cosas transcurren como siempre y Luisa establece de manera inconsciente un objetivo para hacer muchas cosas, aunque en realidad sabe bien que terminará de mal humor por las cosas que no logrará hacer en este día. Después del casi intento del almuerzo, se vuelve cada vez más difícil concentrarse en los trabajos que tiene entre manos. Suda, tiembla y los números comienzan a saltar de los textos que está leyendo en los chats de sus redes sociales. Se ve explícitamente que ya se encuentra en una fase muy cansada de su día estresado y apenas está cursando el mediodía. Los monótonos días de Luisa, el ritmo repetitivo de varias semanas y en este negocio a pie por muchos años, un cliente llama para preguntar cuándo se completará un trabajo y un colega de Luisa señala un error. De repente todo se derrumba para Luisa, rompe en llanto incontrolable y está completamente abrumada por su arrebato de impotencia. Su colaborador le pregunta por qué le ocurre. Empatiza con su jefa. Pasa un tiempo antes que descubra que su colega se ha acercado a ella y está intentando que hable. Luisa simplemente asiente con la cabeza, dándole algunas indicaciones para poder contactar a un profesional, pues se pregunta si necesita hablar con alguien y solo puede mirar pasivamente mientras su colega llama a una persona que le pueda ayudar de manera profesional. Entonces nos preguntamos en qué etapa o fase de estrés se encuentra Luisa. Pues ella se encuentra en la etapa de resistencia, pues esta se produce cuando se mantiene un estado de alarma en el que se ha entrado al organismo o en este se produce de forma reiterada. Como se pudo apreciar en el caso inicialmente, el cuerpo se adapta a estas situaciones de estrés, pero luego acaba por llegar el cansancio y con lo que aparecen los primeros síntomas como consecuencia del esfuerzo realizado. Estos pueden ser dolores de cabeza, sensaciones de fatiga, como antes mencionamos, contracturas musculares, específicamente en el cuello y en la zona lumbar y la espalda, problemas de memoria, alteraciones de sueño, irritabilidad, cambios de humor, muy pocas ganas de comer, episodios de llanto, sensaciones de fracaso, actitud pesimista y tendencia a comer
mucho menos. Esto puede generar muy mal estado de ansiedad, así como alterar muchísimas otras enfermedades fisiológicas a largo plazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y ver todo el video. Así que suscríbanse y pónchenle like en el video de abajo. Gracias.